Permítanme revelarles algo que descubrí en las montañas de Etiopía, algo que me había perseguido durante años, algo que cuando lo comprendí por primera vez me hizo reconsiderar todo lo que creía saber sobre Jesús, sobre la resurrección y sobre lo que realmente sucedió en aquellos días después de que salió de la tumba. Era el año 1998. Me encontraba en Addis Abeba, la capital de Etiopía, investigando para lo que se convertiría en uno de mis libros más controvertidos. Un contacto me había dicho que en los monasterios ortodoxos etíopes existían textos antiguos, textos que Roma nunca había visto. Textos que contaban una historia muy diferente sobre lo que Jesús hizo y dijo después de la resurrección. No son los mismos evangelios que usted conoce en su Biblia, me dijo mi contacto, un sacerdote etíope que había estudiado en Europa pero que había regresado a su país. En su Biblia, Jesús aparece brevemente, dice algunas cosas y asciende al cielo. Asentí. De acuerdo. Bueno, continuó él con una sonrisa que nunca olvidaré. Esa no es toda la historia, ni siquiera la mitad. Y así comenzó un viaje que me llevaría a monasterios tallados en la roca, a conversaciones con monjes que habían memorizado textos de hasta 600 años de antigüedad, leyendo manuscritos que Occidente decidió olvidar. Y lo que encontramos allí lo cambió todo, porque parece que Jesús no se limitó a breves apariciones tras su resurrección. Él enseñó, advirtió, profetizó, y sus últimas palabras son más radicales, más subversivas y más incómodas que cualquier cosa que encontrará en la Biblia que tiene en casa. Permítanme explicar algo que probablemente no sepan. Es posible que tengan una Biblia en casa con entre 66 y 73 libros, dependiendo de si es protestante o católica, tal vez un poco más si tienen una Biblia ortodoxa griega. Pero, ¿saben cuántos libros tiene la Biblia ortodoxa etíope? 81. Pero no los mismos 81. Son libros diferentes, libros que nunca verán en una Biblia occidental, libros preservados en Ge'ez, la antigua lengua litúrgica de Etiopía, copiados a mano por generaciones de monjes, una tras otra, y entre estos libros hay varios que narran lo que Jesús dijo y enseñó después de la resurrección. No las breves apariciones de los evangelios canónicos, sino 40 días completos de enseñanza intensiva. ¿Y saben por qué Occidente no tiene estos textos? Porque Etiopía estaba aislada, geográfica, política y eclesiásticamente. Cuando el Imperio Romano abrazó el cristianismo en el siglo IV, cuando los concilios comenzaron a decidir qué era ortodoxo y qué no, cuando Roma y Constantinopla empezaron a editar y censurar, Etiopía estaba demasiado lejos, demasiado bien protegida por montañas y desiertos, demasiado arraigada en su propia tradición. Y así, mientras el resto del mundo cristiano quemaba textos y prohibía evangelios, los monjes etíopes continuaron copiándolo todo. Textos místicos, textos apocalípticos, textos incómodos, textos que mostraban a un Jesús más radical de lo que Roma quería admitir. Debo llevarlos conmigo a esa noche. Fue 3 días después de mi llegada a Etiopía. Mi contacto había logrado conseguirme permiso para visitar uno de los monasterios más antiguos y aislados del país, Debre Damo. Este monasterio está construido en la cima de una montaña de roca plana a 20 metros sobre el nivel del mar, y solo hay una forma de subir. Te izan con una cuerda. Sí, literalmente te atan una cuerda de cuero de camello alrededor del pecho, y los monjes te levantan tirando desde arriba. Son 15 metros de pared vertical, y mientras subes golpeándote contra la roca, rezando para que la cuerda no se rompa, tienes mucho tiempo para preguntarte por qué demonios decidiste hacer esto. Pero llegué a la cima, y lo que vi me dejó sin aliento, no por el peligro que acababa de pasar, sino por lo que había allí. Un complejo de iglesias y celdas monásticas que datan del siglo V, con muros de piedra erosionados por 1500 años de viento y lluvia. Y dentro de la iglesia principal, protegidas en cajas de madera tallada, había Biblias escritas a mano en pergamino de piel de cabra de más de 1000 años de antigüedad. El abad del monasterio, un anciano con una barba blanca hasta el pecho, me recibió con una amabilidad que yo no merecía.
Me ofreció té, pan injera, y luego, con una ceremonia casi irreverente, sacó uno de los manuscritos. Esto, me dijo en un inglés sorprendentemente bueno, es el MedSafe Kit, el libro del pacto. Registra las palabras de Jesucristo a sus discípulos. Después de resucitar de entre los muertos, abrió el manuscrito, páginas en ge'ez, esa lengua antigua que parece una mezcla de hebreo y árabe con caracteres que semejan pequeñas obras de arte, y comenzó a traducir. Y lo que escuché esa noche, a la luz de las velas de cera de abeja en esa cima aislada, cambió para siempre mi comprensión de la resurrección. En los evangelios canónicos, los de nuestras Biblias, la resurrección se trata de forma sorprendentemente breve. Jesús muere el viernes, resucita el domingo, se aparece a María Magdalena, a los discípulos en el cenáculo de Tomás y algunos discípulos, y luego, en los Hechos de los Apóstoles, se nos dice que se presentó vivo con muchas pruebas innegables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios 40 días. ¿Pero qué dijo durante esos 40 días? ¿Qué enseñó? ¿De qué habló? Los evangelios canónicos no dicen casi nada. Es uno de los silencios más extraños de toda la Biblia. Jesús, después del evento más importante de la historia cristiana, después de vencer a la muerte misma, tiene 40 días para enseñar a sus discípulos, 40 días para preparar a quienes fundarían su iglesia. ¿Y qué le dedican nuestras Biblias? Un párrafo o dos, eso es todo. No tiene sentido, a menos que lo que dijo fuera registrado, pero alguien decidió que no debíamos leerlo. Pues bien, eso es exactamente lo que descubrí en Etiopía. Mientras el abad traducía, yo tomaba notas fonéticas. Mi mano apenas podía seguir el ritmo de lo que escuchaba. Después de la resurrección, Jesús no apareció solo para demostrar que estaba vivo. Apareció como rey, como Señor del cielo y de la tierra, con una autoridad que nunca antes había mostrado. Las primeras palabras que pronuncia son estas: he vencido, la muerte está derrotada, el poder del enemigo fue destrozado, y ahora les digo, vayan por todo el mundo, pero no como conquistadores con la espada. Caminen con el fuego del Espíritu Santo. Este fuego es más poderoso que todos los ejércitos de la tierra, y aquí hay algo radicalmente diferente. No es el Jesús manso y dulce de las pinturas de la iglesia. Es un conquistador espiritual, un revolucionario. Pero luego dice algo aún más perturbador. Les advierto porque los amo. Llegará un tiempo en que incluso mis palabras serán corrompidas. Muchos predicarán en mi nombre, pero pocos llevarán mi verdad. Construirán templos de oro y piedra, pero descuidarán el templo del alma. Hablarán mi nombre en las calles, pero sus corazones estarán lejos de mí. Cuando escuché eso, un escalofrío recorrió mi espalda. Jesús profetizó la corrupción de su propia iglesia antes de que esa iglesia siquiera existiera, y no era una profecía vaga, era específica, detallada, casi como si hubiera visto el futuro y advirtiera a los discípulos sobre lo que vendría. Le pregunté al abad, ¿esto está en el manuscrito original? ¿No es una adición posterior? Por camino, me miró con esos ojos profundos, casi tristes. Hermano Gil, este manuscrito tiene más de 1000 años, pero fue copiado de uno aún más antiguo. Esta tradición se remonta a los primeros siglos, a los discípulos de los discípulos. Esto es lo que Jesús dijo, y por eso Roma no lo quería en su Biblia. Debo hacer una pausa aquí para explicar algo crucial. Cuando hablamos de la Biblia, tendemos a creer que siempre ha existido como la conocemos, que desde el principio hubo un acuerdo sobre qué libros son sagrados y cuáles no. Esto es completamente falso. Eficaz. En los primeros siglos del cristianismo circulaban docenas, quizás cientos de evangelios, cartas, apocalipsis, enseñanzas. Diferentes comunidades cristianas usaban diferentes textos. No había un único canon. No fue hasta el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, que comenzó el proceso de canonización, de decidir qué era inspirado por Dios y qué era apócrifo o herético. ¿Y quién decidía? Roma. Los obispos leales al imperio, los sínodos controlados por el poder político.
Aplicaron 3 criterios principales. Primero, el control político. Los textos que desafiaban la autoridad de la jerarquía eclesiástica eran sospechosos. Los textos que promovían la experiencia mística individual por encima de la mediación sacerdotal eran peligrosos. Segundo, la racionalidad grecorromana. El imperio había adoptado el cristianismo, pero culturalmente seguía siendo grecorromano. Amaba la filosofía, la lógica, el orden y los textos demasiado místicos, demasiado apocalípticos, demasiado orientales eran incómodos. Tercero, el miedo. El miedo a que si la gente escuchara las verdaderas enseñanzas del Jesús resucitado, esta enseñanza radical sobre la transformación interior, sobre el reconocimiento de la corrupción venidera de la Iglesia, sobre la búsqueda de Dios directamente, sin intermediarios, la gente dejaría de escuchar a la Iglesia y comenzaría a seguir a Dios directamente. Y para Roma, esto era inaceptable. Entonces, ¿qué hicieron? Editaron, censuraron y cuando la censura no fue suficiente, quemaron. Destruyeron bibliotecas enteras, persiguieron a las comunidades cristianas que se negaban a adoptar el canon oficial. Pero no pudieron llegar a Etiopía. Las montañas eran demasiado altas, el desierto demasiado vasto y la antigua iglesia etíope estaba demasiado arraigada para ser intimidada. Y así, mientras Roma quemaba textos, Etiopía los preservaba. Esa noche en Debredamo, el abad continuó traduciendo y llegué a unas... Según el libro del pacto, Jesús habló extensamente sobre su regreso, sobre el fin de los tiempos, pero no de la manera vaga y simbólica que encontramos en el Apocalipsis de Juan Gulo. Era específico, detallado y perturbadoramente relevante para nuestro tiempo. Reconocerán el tiempo del fin por estas señales. Las naciones lucharán entre sí sin motivo, la sabiduría será despreciada y la necedad será celebrada. Los lazos familiares se romperán. El hijo traicionará a su padre, la hija a su madre. Las mentiras serán proclamadas como verdades desde lugares altos y la verdad será enterrada en el silencio. Dejé de escribir, miré al abad. Eso suena exactamente como hoy. Él asintió lentamente. Por eso no me sorprende que hayas venido ahora. Aquí, muchos vienen a buscar estos textos, como si sintieran que ha llegado el momento de que estas palabras salgan a la luz. Jesús continúa en el texto, pero la señal más grande será esta. Cuando mi pueblo ya no reconozca mi voz, cuando invoquen mi nombre pero no me conozcan, cuando construyan monumentos a mi memoria pero ignoren mi presencia, entonces sabrán que la oscuridad ha descendido. Aquí viene la parte que me desgarra cada vez que la leo. Bienaventurados los que sufren por mi nombre, no en palabras, sino en silencio. Porque yo estoy con ellos en lugares que el hombre no ve, en prisiones ocultas, en el grito de medianoche, en la soledad de los rechazados. Ahí estoy yo, y ahí está mi gloria, no en sus... Este no es el Jesús de los sermones televisados. Este no es el Jesús de la teología de la prosperidad. Este es el Jesús de los olvidados, de los indisibles, de los que sufren en secreto. Al día siguiente, el abad me llevó con uno de los monjes más ancianos. Este hombre, cuyo nombre no puedo revelar por la promesa que le hice, había pasado 60 años de su vida copiando manuscritos. Toda su vida adulta dedicada a preservar estos textos. Hablaba muy poco. Cuando le hacías una pregunta, a veces tardaba minutos en responder, pero cuando lo hacía, cada palabra valía su peso en oro. Le pregunté, Padre, ¿por qué Occidente no tiene estos textos? ¿Por qué no están en nuestras Biblias? Me miró con esos ojos profundos, nublados por la edad pero brillantes de inteligencia. Porque sus padres en la fe tuvieron miedo de la verdad, tuvieron miedo de lo que Jesús realmente dijo. Tuvieron miedo de que si el pueblo lo supiera no podrían controlarlo. ¿Controlar qué? ¿Qué dijo que era tan peligroso?, pregunté. Él sonrió, una sonrisa triste.
Una sonrisa triste, que Dios no está en los edificios, que los sacerdotes no son necesarios, que cada persona puede encontrar a Dios directamente, que la iglesia institucional se corromperá, que el verdadero cristianismo vivirá en los márgenes, no en el centro del poder. Hizo una pausa. Luego añadió algo que nunca olvidaré. Sus líderes religiosos construyeron imperios. Propósito. De repente, Jesús llamó a sus seguidores a ser siervos. Sus líderes acumularon oro. Jesús les dijo que se despojaran de todo. Sus líderes buscaron palacios. Jesús les dijo que vivieran en las montañas y los desiertos. ¿Cómo podrían incluir estos textos y aún así conservar su poder? Durante mi segunda semana en Etiopía me llevaron a otro monasterio, esta vez en la antigua ciudad de Aksum. Allí me mostraron otro texto clave, la didascalia o instrucciones. Este texto existe en versiones más cortas en otras tradiciones cristianas, pero la versión etíope es mucho más extensa y mucho más radical. La didascalia presenta las instrucciones de Jesús sobre cómo debían vivir sus seguidores después de que Él se fuera, y no son instrucciones espirituales abstractas, sino prácticas concretas, revolucionarias. Vivan en simplicidad radical. Vigilen y oren, no se alíen con reyes corruptos ni con mercaderes, pues ellos construyen su riqueza sobre la sangre de los pobres. No sean como los escribas del futuro, que vestirán túnicas blancas, pero devorarán las casas de las viudas, que ostentarán títulos sagrados, pero tendrán corazones de piedra. Cuando leí esto, no pude evitar pensar en la historia de la Iglesia Católica, en los papas que vivieron como emperadores, en los obispos que tenían ejércitos, en las cruzadas, en la Inquisición, en la venta de indulgencias. Jesús vio venir esto, lo profetizó y advirtió en su contra, pero la parte más explosiva de la didascalia viene después. En los últimos días, mi voz se levantará de nuevo desde los lugares más inesperados, desde los desiertos, desde las montañas, desde los hijos de los esclavos. Mi espíritu hablará, y aquellos que tengan oídos para oír, oirán. No busquen mi voz en palacios dorados, búsquenla en lugares olvidados, pues ahí es donde siempre he estado. ¿Se dan cuenta de lo radical que es esto? Jesús dice que su verdad no vendrá de la estructura institucional de la Iglesia, sino de los márgenes, de los excluidos, de aquellos a quienes el poder religioso rechazó. Dice que la institución no es el cristianismo, que el verdadero evangelio vivirá fuera de los muros de las catedrales. Debo contarles algo que me sucedió, algo que ni siquiera he incluido en mis libros publicados. ¿Por qué? Porque no sé si la gente me creería, pero es importante para entender por qué estos textos me tocan tanto. Era mi última noche en Aksum. Estaba alojado en una habitación sencilla del monasterio. No podía dormir. Mi mente daba vueltas sin cesar a todo lo que había leído, a todas las revelaciones. Me levanté y salí a caminar. Era más de medianoche. El cielo estaba increíblemente despejado. Se podía ver la Vía Láctea en todo su esplendor y de repente, no sé cómo explicarlo, sentí una presencia, no era aterradora, era abrumadora, como si todo el peso del universo se concentrara en ese momento, en ese lugar. Y escuché palabras no con mis oídos, sino con algo más profundo, con mi alma. Has venido a buscar lo que fue olvidado. Ahora debes decidir qué harás con lo que has encontrado. Estaba paralizado. No podía mover un músculo. Muchos querrán silenciar. Muchos dirán que miente. Pero tú sabes lo que viste. Sabes lo que leíste. La pregunta es, ¿tendrás el valor de contar la historia? Luego, tan repentinamente como había llegado, la presencia se fue. Me quedé allí, bajo las estrellas, temblando no de frío, sino de algo mucho más profundo. Esta experiencia me marcó porque me hizo entender que estos textos no son simplemente documentos históricos curiosos, son peligrosos, poderosos, y alguien no quiere que los conozca. Ahora, permítanme reconstruir lo que los textos etíopes nos dicen sobre esos 40 días después de la resurrección. En las Biblias occidentales, el libro de los Hechos dice brevemente:
Se les apareció vivo con muchas pruebas infalibles, apareciéndoseles durante 40 días y hablando de las cosas de su reino de Dios. Es solo una frase, pero según los manuscritos etíopes, esos 40 días fueron un periodo intensivo de enseñanza. Fue como si Jesús hubiera dado un curso intensivo de verdades espirituales que no había podido enseñar antes de su muerte porque aún no estaban preparados. ¿Por qué no las había enseñado? Porque los discípulos no estaban listos. Todavía lo veían como un rabino, un profeta, quizás un Mesías político que liberaría a Israel. Pero después de la resurrección, ahora tenían ante ellos a alguien que había conquistado la muerte, que había ido más allá y había regresado. Ahora estaban listos para verdades más profundas. Y Jesús usó esos 40 días para revelarles lo que los textos llaman los conocimientos sobre la estructura del universo espiritual, sobre ángeles y demonios, sobre la arquitectura del alma humana. En uno de los manuscritos que pude fotografiar con un permiso especial después de prometer usarlo solo para investigación académica, hay una sección fascinante sobre cómo Jesús explicó la realidad espiritual a sus discípulos. Según el texto, Jesús dijo: si sus ojos estuvieran verdaderamente abiertos, verían que los ángeles caminan con ustedes, los demonios susurran en sus oídos, y cada pensamiento que tienen construye una escalera al cielo o al abismo. Cada pensamiento cuenta. Cada momento de conciencia construye su eternidad. Esto es extraordinario, por varias razones. Primero, porque conecta con lo que los padres del desierto enseñarían siglos después. Esos monjes radicales que se fueron a vivir a los desiertos de Egipto desarrollaron una verdadera ciencia de los pensamientos. Enseñaron que cada pensamiento tiene un origen divino, humano o demoníaco, y aprender a distinguir este origen era la clave de la vida espiritual. ¿De dónde sacaron esta enseñanza? De estas tradiciones sobre lo que Jesús enseñó después de la resurrección. Segundo, porque suena sorprendentemente similar a lo que la neurociencia moderna está descubriendo, que nuestros pensamientos literalmente recablean el cerebro, que cada pensamiento fortalece ciertas vías neuronales y debilita otras, que estamos literalmente construyendo nuestra mente en cada momento de conciencia. Jesús sabía esto hace 2000 años. El texto continúa: los ángeles no son lo que piensan, no son niños con alas, son inteligencias, fuerzas, aspectos de la voluntad divina. Algunos están ordenados sobre las naciones, otros sobre los individuos. Y sí, algunos han caído, se han rebelado y ahora trabajan para desviar su mente de Dios. Los demonios no pueden forzarlos, solo pueden susurrar. Su poder reside únicamente en la fe que ustedes les otorgan. Si les prestan atención, si les dan credibilidad, les dan poder sobre ustedes. Pero si reconocen sus susurros por lo que son, no tienen ningún poder. Esto es psicología espiritual increíblemente sofisticada, enseñada hace 2 milenios, pero quizás la enseñanza más profunda que Jesús impartió según estos textos fue sobre la naturaleza del alma humana misma. En un pasaje que me hizo detenerme y releerlo 3 veces, Jesús dice: su cuerpo es un templo. Sí, pero no entienden lo que eso significa. No es solo una metáfora. Su cuerpo es literalmente un espacio sagrado donde lo divino y lo material se encuentran. Tienen 3 niveles: cuerpo, alma, espíritu. El cuerpo es tierra, a la tierra volverá. El alma es su mente, sus emociones, su voluntad. Puede elevarse o puede caer. Y el espíritu es el aliento de Dios en ustedes. Es indestructible, eterno. Es mi propia presencia en ustedes. El trabajo de su vida es alinear estos 3 niveles. Cuando el cuerpo obedece al alma, el alma obedece al espíritu, y el espíritu descansa en el Padre, entonces son lo que fueron creados para ser, imágenes de Dios caminando sobre la tierra. Esto no es teología abstracta, sino instrucción práctica. Y luego viene la parte que me quebró. Cuando oren, no oren solo con la boca.
Dejen que su cuerpo se convierta en una oración viviente, que su aliento me alabe, que su silencio hable más fuerte que los sermones. Esto no es religión, es una revolución. Jesús dice que la verdadera espiritualidad no está en las palabras, no está en los rituales externos, sino en la transformación completa del ser, del cuerpo, alma y espíritu, convertidos en un solo acto de adoración viviente. Ahora puedo responder la pregunta que muchos se harán. ¿Por qué la Iglesia Occidental rechazó estos textos? He identificado 3 razones principales. La primera razón: el control político y eclesiástico. Estos textos empoderan al individuo. Le dicen que puede encontrar a Dios directamente, que no necesita un sacerdote como intermediario, que el verdadero templo está dentro de él. ¿Pueden imaginar lo que esto significaría para una institución que basa su poder precisamente en ser el intermediario necesario entre Dios y la humanidad? La Iglesia Católica desarrolló todo un sistema sacramental en el que se necesita un sacerdote para casi todo, para el bautismo, la confesión, la comunión, el matrimonio, la unción de los enfermos. Pero si Jesús realmente enseñó que puedes encontrar a Dios directamente, que tu propio cuerpo es el templo, que tu propia conciencia es el altar, entonces, ¿para qué necesitas la institución? Por eso estos textos eran peligrosos, porque socavaban la base misma del poder eclesiástico. La segunda razón: el misticismo incómodo. Los textos etíopes están llenos de visiones, experiencias místicas, ángeles y demonios, batallas espirituales. Para la mentalidad grecorromana, esto era embarazoso, demasiado oriental, demasiado experiencial, demasiado poco filosófico. Roma quería un cristianismo que pudiera presentarse en el foro, debatirse con filósofos estoicos y platónicos, que pareciera respetable y racional. Un cristianismo de éxtasis místicos, visiones apocalípticas, guerras espirituales invisibles no encajaba en esta imagen, así que lo editaron, lo domesticaron, lo hicieron más respetable. La tercera razón: las profecías sobre la corrupción de la Iglesia. Esto es lo más inconveniente. Jesús en estos textos advierte explícitamente que su propia Iglesia se corrompería, que llegaría un tiempo en que la gente hablaría su nombre pero no lo conocería, cuando construirían catedrales pero ignorarían el templo interior donde los líderes religiosos vivirían en el lujo mientras los pobres sufrían. ¿Cómo podría una institución incluir en el canon textos que profetizaban su propia corrupción? No puede. Así que estos textos tuvieron que desaparecer. Antes de irme de Etiopía tuve una última conversación con aquel anciano monje, el copista. «Padre», le dije, «he leído estos textos, he tomado notas, he fotografiado páginas, pero cuando regrese a Occidente, ¿quién me creerá? Dirán que es fantasía, que son textos apócrifos sin valor histórico». Me miró con esa mirada penetrante. Hermano, la verdad no necesita que nadie crea en ella. La verdad existe independientemente de la creencia. Hemos preservado estos textos durante 1600 años. Los copiamos con nuestras propias manos. Algunos de mis hermanos murieron para preservarlos. ¿Por qué? No por poder, no tenemos poder. No por dinero, somos pobres. Lo hicimos porque son la verdad, porque son las palabras de nuestro Señor y porque sabíamos que llegaría un día en que el mundo las necesitaría. Hizo una pausa, sus ojos se humedecieron y creo que ese día ha llegado. Quiero volver a una de las profecías más poderosas de estos textos, porque creo que la estamos viviendo ahora mismo. Según el libro del Pacto, Jesús dijo: «Llegará un tiempo en que mi nombre será vendido, cuando mi rostro será redibujado para complacer a los poderosos, cuando mis palabras serán reescritas para justificar lo que yo condené. Verán grandes templos construidos en mi nombre, pero yo no estaré allí. Oirán mi nombre en los labios de reyes y presidentes, y en ese tiempo de oscuridad mi voz se levantará de lugares olvidados, de montañas, de desiertos, de aquellos que sufren en silencio, porque la verdad no puede morir. Yo soy la semilla y la espada,
y volveré. Cuando leí esto por primera vez, inmediatamente pensé en cómo se ha utilizado el cristianismo en la historia moderna, usando el nombre de Jesús para justificar el colonialismo, para bendecir ejércitos, para acumular riquezas obscenas, para construir imperios mediáticos, para entrar en juegos políticos y de poder. El Jesús de Nazaret, el rabino itinerante que no tenía dónde recostar la cabeza, que comía con prostitutas y recaudadores de impuestos, que desafió a las autoridades religiosas de su tiempo, este Jesús fue transformado en un producto, en una marca, en una herramienta de control. Pero según estos textos, él vio venir esto y prometió que cuando la corrupción fuera total, cuando su nombre fuera completamente prostituido por el poder, su verdadera voz se levantaría de nuevo desde los márgenes. Esto me lleva a una de las enseñanzas más revolucionarias de estos textos. En la Didascalia etíope hay un pasaje en el que Jesús habla directamente sobre el lugar donde estará su presencia en los últimos días. No me busquen en programas de televisión. No me busquen donde los ricos y poderosos invocan mi nombre. Búsquenme en la viuda que comparte su última moneda, en el prisionero que perdona a sus torturadores, en el niño refugiado que todavía canta alabanzas, en el enfermo terminal que encuentra la paz, en el adicto que lucha por levantarse una vez más. Ahí estoy yo, en los rotos, en los olvidados, en aquellos a quienes el mundo desprecia. Y luego añade algo que me conmueve cada vez, y de estos lugares, de estas personas, saldrá la luz en la oscuridad. No de los seminarios, no de los sínodos, sino de los corazones. Esto invierte por completo la estructura de poder del cristianismo institucional. La Iglesia dice: la verdad viene de nosotros, de la jerarquía, de los teólogos educados, de los sínodos oficiales. Jesús en estos textos dice: la verdad viene de abajo, de los pequeños, de los olvidados, de los que sufren y sin embargo aman. Pues bien, mientras estuve en Etiopía, algo me impresionó profundamente. Qué diferente es el cristianismo etíope. No es el cristianismo racionalizado y domesticado que conocemos en Occidente. Es salvaje, místico, intenso. Los monjes viven de maneras que consideraríamos extremas. Algunos comen solo una vez al día, otros una vez cada 2 días. Durante la Cuaresma no comen ni beben nada hasta después del atardecer. Rezan durante horas. He visto servicios religiosos que duran desde antes del amanecer hasta después del mediodía. 4, 5, 6 horas de oración continua, cantos, lecturas. Creen literalmente en ángeles y demonios, en la batalla espiritual, en que el mundo invisible es tan real como el visible, y tratan sus antiguos manuscritos con una reverencia casi indescriptible, como si fueran portales a lo sagrado, como si las palabras en esas páginas de pergamino tuvieran un poder real, porque para ellos lo tienen. Me di cuenta de que así era el cristianismo antes de que Roma lo domesticara, antes de que los concilios lo sistematizaran, antes de que los teólogos racionalizaran una religión de experiencia directa, de transformación radical, de encuentro personal con lo divino. Y eso es exactamente lo que enseñan estos textos. Hay una sección en los textos etíopes que me impactó particularmente, es sobre la oración. Según estos manuscritos, Jesús no enseñó la oración como un ejercicio mental o verbal, la enseñó como algo que involucra a todo el ser. Cuando oren, dijo, no piensen que es solo su mente hablando con Dios. Su cuerpo está orando, su aliento ora, su silencio ora. Aprendan a detener la mente, a aquietar el ruido interior, y en ese silencio oirán mi voz, no con sus oídos, sino con algo más profundo. Porque yo hablo en el silencio, hablo en la paz, hablo en el espacio entre sus pensamientos. Esto es meditación contemplativa, la tradición de los monjes ortodoxos y orientales. Es algo que el cristianismo occidental ha perdido casi por completo. Y luego Jesús da instrucciones específicas. Siéntense en silencio, respiren profundamente. Con cada respiración digan en su corazón, Señor Jesucristo, ten piedad de mí.
No con prisa, sino con calma, dejen que las palabras se hundan en su ser. Al principio su mente divagará, los pensamientos vendrán como pájaro. Déjenlos ir, no luchen contra ellos. Simplemente regresen a su respiración, regresen a las palabras. Y después de mucho tiempo, quizás días, quizás meses, quizás años, algo cambiará. Las palabras comenzarán a decirse solas, sin esfuerzo, como un manantial que brota desde dentro, y entonces sabrán que no son ustedes quienes oran, sino mi espíritu orando en ustedes. Esto tiene una semejanza extraordinaria con la oración del corazón en la tradición esicasta y, según estos textos, proviene directamente del Jesús resucitado. Cuando regresé a Occidente después de ese viaje, no sabía qué hacer con todo lo que había descubierto. Tenía notas, fotos, grabaciones de audio de las traducciones del Abad. Pero, ¿cómo presentar todo esto? ¿Quién me creería? Intenté hablar con algunos colegas académicos. La mayoría eran escépticos, textos apócrifos, decían, sin valor histórico real. Intenté hablar con líderes religiosos. Algunos se interesaron, otros estaban obviamente incómodos. Uno me dijo directamente, será mejor que dejes estas cosas en paz. No queremos perturbar a la gente. No queremos perturbar a la gente. Esta frase lo dice todo. La verdad es perturbadora. La verdad es inconveniente. Es mejor mantener a la gente en la versión simple, controlable y domesticada del cristianismo. Pero no podía dejarlo pasar, porque estas palabras, estas enseñanzas me habían cambiado, y sentí como aquella noche bajo las estrellas en Axum que tenía la responsabilidad de compartirlas. Hay otra profecía en estos textos que se ha vuelto dolorosamente relevante. Según el libro del Pacto, Jesús advirtió, «Llegará un tiempo en que mis palabras serán reescritas, cuando los que están en el poder decidirán qué se recordará de mí y qué se olvidará. Dirán que lo hacen para proteger la fe, para preservar la unidad, para evitar la herejía, pero en realidad lo hacen para proteger su poder, porque mis palabras, las verdaderas, son fuego. Y el fuego no se puede controlar». Cuando leí esto, inmediatamente pensé en los concilios ecuménicos, en Nicea, en Calcedonia, en todas las veces que personas con poder político decidieron qué era ortodoxo y qué no. Se decidió en base a la verdad o a lo que era conveniente para el poder. La historia sugiere la segunda opción. Arrio, por ejemplo, fue condenado como hereje en Nicea. ¿Por qué? No porque sus ideas fueran obviamente falsas, sino porque no encajaban en la teología que el emperador Constantino quería. Los gnósticos fueron perseguidos y sus textos quemados. ¿Por qué? No porque no tuvieran tradiciones antiguas o enseñanzas profundas, sino porque cuestionaban la autoridad de la jerarquía emergente. La historia la escriben los vencedores y la teología los que ostentan el poder. Pero Jesús, en estos textos etíopes, advierte que esto será así y promete que la verdad no puede ser destruida permanentemente. La verdad es como una semilla, dice. Puedes enterrarla, puedes pisotearla, pero en el momento adecuado reaparecerá. Hay una frase en la didascalia que me persigue constantemente. En los últimos días, mi espíritu hablará a través de los hijos de los esclavos. ¿Por qué los hijos de los esclavos? ¿Por qué esta frase precisa? No simplemente los pobres o los oprimidos. Le pregunté al abad en Axum. Me dijo algo que me hizo pensar durante semanas. Hermano Gil, ¿sabe cuál fue uno de los primeros países en prohibir la esclavitud? Negué con la cabeza. Etiopía. En el siglo en que abrazamos el cristianismo, uno de nuestros primeros actos fue liberar a los esclavos, porque nuestros textos dicen que Dios ama especialmente a los que han sido esclavizados, que están en cierto sentido más cerca de Él que los libres, porque conocen el sufrimiento, porque saben lo que significa no tener poder, porque su única esperanza es Dios, y por eso tienen los oídos abiertos para escuchar.
me dijo que según la tradición etíope, cuando Jesús habló de los hijos de los esclavos en sus enseñanzas post-resurrección, estaba profetizando sobre el cristianismo africano. Etiopía nunca fue colonizada, pero durante siglos fue menospreciada por el cristianismo europeo. Africanos ignorantes decían, cristianos de segunda. Pero resulta que ellos, los despreciados, fueron los que preservaron las enseñanzas más puras. Y ahora, en el siglo XXI, mientras el cristianismo europeo se derrumba, el cristianismo africano está explotando, tal como Jesús profetizó. Sé que muchos se preguntarán, ¿son estos textos verdaderamente antiguos o son fabricaciones medievales? Permítanme darles los hechos. Los manuscritos más antiguos existentes del canon etíope datan del siglo XIV. Pero el análisis lingüístico del GES utilizado muestra que los textos son traducciones de originales mucho más antiguos, probablemente de los siglos XII o XIII. Sabemos que la iglesia etíope fue fundada en el siglo IV, según la tradición por Frumencio, un misionero sirio. Pero también hay evidencia de comunidades cristianas más antiguas, quizás del siglo I o III. Etiopía tenía contactos con el mundo judeocristiano a través del comercio del Mar Rojo. El reino de Aksum era una potencia comercial y la tradición etíope afirma que su línea real desciende del rey Salomón y la reina de Saba. Un punto importante, cuando el cristianismo llegó a Etiopía no vino de Roma, sino de Oriente, de Siria, de Egipto, quizás incluso de la India, y estas comunidades cristianas orientales tenían textos diferentes a los utilizados por Roma. Muchos de los textos apócrifos que encontramos en Etiopía también existen en versiones coptas, siríacas y árabes. No fueron inventados en Etiopía. Fueron preservados allí después de desaparecer en otros lugares. ¿Son antiguos? Sí. ¿Son confiables? Esta es una pregunta más complicada, pero diré esto. Son al menos tan confiables como los evangelios canónicos. ¿En qué se basa la credibilidad de los evangelios canónicos? En el hecho de que fueron aceptados por los concilios del siglo IV, concilios controlados por el poder político. Los textos etíopes tienen el mismo origen, comunidades cristianas primitivas que registraron tradiciones orales sobre Jesús. La diferencia es que Roma los rechazó y Etiopía los guardó. ¿Quién tenía razón? Cada uno debe decidir por sí mismo. Bárbara. He titulado esta sección El Cristo oculto, porque eso es lo que estos textos revelan, un Jesús que nos ha sido ocultado, no completamente oculto, por supuesto. Los evangelios canónicos son auténticos, contienen verdades profundas, pero están incompletos, editados, filtrados a través de la lente de lo que Roma consideraba aceptable. Los textos etíopes nos presentan un Jesús más completo, más complejo, más provocador. Un Jesús que no solo murió por nuestros pecados, aunque eso también, sino que también resucitó para enseñarnos a vivir en un nivel de conciencia completamente diferente. Un Jesús que no solo habló de amor en términos generales, sino que dio instrucciones específicas sobre cómo transformar cuerpo, alma y espíritu. Un Jesús que no solo prometió su regreso, sino que advirtió de la corrupción concreta que tomaría su iglesia y prometió que lo nuevo vendría de los márgenes, no del centro. Este es el Jesús que Roma no quería que conociéramos, porque este Jesús no puede ser controlado. Han pasado más de 25 años desde mi primer viaje a Etiopía. Regresé 3 veces más. Continué investigando. Comparamos los textos etíopes con otros textos apócrifos de otras tradiciones y llegamos a varias conclusiones. Primero, la Biblia que tenemos en Occidente está incompleta. No es falsa, pero está editada, censurada. Se dejaron fuera cosas importantes. Segundo, las enseñanzas post-resurrección de Jesús fueron mucho más amplias y profundas de lo que sugieren los evangelios canónicos. Esos 40 días fueron cruciales y tenemos acceso a lo que se enseñó entonces si estamos dispuestos a mirar más allá del canon oficial. Tercero, Jesús profetizó la corrupción de su propia iglesia. Es inconveniente, pero aparece en múltiples textos de múltiples tradiciones.
no es una invención etíope. Es parte de la tradición cristiana primitiva que fue suprimida. Cuarto, el verdadero cristianismo no es una religión institucional, es una transformación personal, es una práctica espiritual que involucra cuerpo, mente y espíritu. Es un camino de encuentro directo con lo divino. Quinto y más importante, la verdad no necesita el permiso de Roma para ser la verdad. La Iglesia Católica no tiene el monopolio de la verdad cristiana, ni ninguna otra institución. La verdad está donde la encuentras, a veces en las catedrales, pero también en los monasterios de las montañas de Etiopía, en los textos que Roma rechazó, en los corazones de los marginados que todavía creen. Jesús, según estos textos, también concluyó sus enseñanzas post-resurrección con una promesa y un llamado. La promesa: no los dejaré huérfanos. Mi espíritu estará con ustedes siempre. En los momentos de más profunda oscuridad, cuando se sientan completamente solos, busquen: ahí estoy yo, ahí he estado siempre. Y el llamado: ahora los envío no como ovejas inocentes, sino como serpientes sabias y palomas puras. El mundo los odiará como me odió a mí, y los perseguirá como me persiguió a mí. Pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Vayan y enseñen no desde púlpitos de oro, sino con su vida. Que su existencia sea el sermón, su amor sea la prueba, su paz en medio del sufrimiento sea el testimonio. Y en los últimos días, cuando todo parezca perdido, cuando mi nombre sea profanado por aquellos que dicen seguirme, busquen mi voz en lugares olvidados, porque ahí es donde siempre he estado y ahí es donde siempre estaré. Finalizaré este texto con una advertencia y una invitación. La advertencia es que una vez que conocen esta información, ya no pueden desconocerla. Ya no pueden volver a la inocencia de creer que la Biblia que tienen está completa, que la Iglesia institucional tiene todas las respuestas, que no queda nada por descubrir. Han mordido del árbol del conocimiento y, como Adán y Eva, ahora deben decidir qué harán con este conocimiento. La invitación es que busquen por sí mismos. No se detengan en lo que les he contado. Investiguen, lean, siguen. Los textos etíopes están siendo traducidos y son accesibles. Busquen también los textos gnósticos, los evangelios apócrifos, las tradiciones místicas del cristianismo. Y sobre todo, busquen a Jesús directamente, no a través de instituciones, no a través de intermediarios, directamente como Él mismo enseñó. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. La puerta está ahí. Uno Podeses prueba otro camino, siempre estuvo ahí. Solo tienen que tener el valor de atravesarla. Y cuando lo hagan, cuando encuentren esa verdad que los hace libres, recuerden que no son los primeros. Los monjes de Etiopía los precedieron por 1600 años. Los padres del desierto antes que ellos, los apóstoles antes que ellos, y antes que todos el propio Jesús, que salió de la tumba en la mañana de Pascua con fuego en los ojos y la verdad en los labios. La verdad no puede morir. Es la semilla y la espada, y está brotando de nuevo, aquí, ahora, en este momento. La pregunta es: ¿tendrán ustedes el valor de ver